¿Qué está pasando con la primera encuesta? Bueno, a toda la gente que ya nos escucha en el Facebook, la invitación para hablar de esto. ¿Qué está pasando? Esta primera encuesta de intención de voto da como ganador a Tuto Quiroga con un margen importante de 8 puntos sobre Rodrigo Paz. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con la candidatura de Rodrigo Paz? ¿Cuáles son las virtudes de Tuto Quiroga? Los errores que está cometiendo la campaña del PDC, porque ha tenido que cometer errores para que se dé un resultado de esta naturaleza, siendo que eran los ganadores de la primera vuelta y favoritos por el caudal de votos que tenían posibilidad de captar de los segmentos populares de la izquierda para esta segunda vuelta. Pero no, ¿verdad? Ustedes ven, el resultado de esta encuesta es categórico. Sí, ahí está, reclamaban audio y todo eso. Oh, perfecto, les agradezco a la gente que nos está siguiendo por el Facebook. ¿Ok? A ver, este es el resultado. Ahí lo tienen. Tuto Quiroga, primero, con 47%. Rodrigo Paz Pereira, con 39,3%. El voto blanco, apenas 3,5%. El nulo, que en la primera vuelta fue de cerca del 20%, apenas 4,7%. Los indecisos, 5,5%. ¿Qué pasó? En este momento, seguramente en el PDC están analizando los errores que se han cometido, que no han sido pocos. ¿Sí? Y en esos errores seguramente se analizará la figura de Edman Lara, ¿verdad? Que ha tomado la batuta en estas primeras semanas de la campaña, que van a obligar ahora a que el PDC vaya a cambiar de estrategia si quiere cambiar este resultado. Que todavía hay tiempo, sí. Que pueden corregir errores, sí. Pero, ¿será que van a admitir algunos de los personajes que son parte de la campaña del PDC que están cometiendo errores? Tendrá que vérselos juntos a futuro a Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara, que están completamente separados. Rodrigo está por un lado, Edman Lara está por el otro. Uno dice unas cosas y el otro se distrae más en justificar o explicar o apoyar lo que dice su candidato a la vicepresidencia. Y el tema de la propuesta obviamente ha quedado a un lado. Del lado de Tuto Quiroga. ¿Qué ha hecho bien Tuto Quiroga? Tuto Quiroga se ha puesto a explicar su campaña, a tener un discurso, si bien en las últimas semanas casi confrontacional, respondiendo a los ataques de Edman Lara y demás, y dirigiendo toda su artillería a Edman Lara, se ha dado el tiempo de hablar de sus propuestas, de mover a su gente para hablar de sus propuestas, para decir no quiero guerra sucia, por más de que por detrás se esté operativizando en todas las plataformas de las redes sociales también para atacar, ¿verdad? Pero ha convencido más a la gente. Lo otro, esta encuesta de la red Unitel ha reflejado un dato muy interesante, muy interesante. El voto de Samuel Doria Medina de la primera vuelta, Alianza Unidad, el voto de Manfred Reyes Villa, el voto del mismo Rodrigo Paz Pereira. ¿A dónde ha migrado el voto, por ejemplo, de la Alianza Unidad? Más a Tuto Quiroga. El 10% del porcentaje que obtuvo Samuel Doria Medina en la primera vuelta se ha ido para Tuto Quiroga. Rodrigo Paz Pereira, que se estimaba que tras el apoyo anunciado por Samuel Doria Medina iba a recibir un caudal mucho mayor de la Alianza Unidad de votos para el PDC, apenas 3%. O sea, Tuto Quiroga captó más del voto de la Alianza Unidad. Bueno, una explicación sencilla, ¿verdad? O sea, gran parte del voto que ha obtenido la Alianza Unidad ha estado también en el oriente del país, ¿sí? Y lo propio en Tarija, ¿no? En Tarija, donde está claro, Rodrigo Paz Pereira no es aceptado en su propia tierra. Entonces, mucho del voto de la Alianza Unidad de la primera vuelta se ha ido con Tuto Quiroga. Además que hay una mayor aproximación en la línea ideológica, ¿no? En los estratos sociales que votan por Doria Medina o Tuto Quiroga, que son muy parecidos, ¿no es cierto? Siguen una misma línea, una misma corriente política. Era muy natural y lo habían dicho en su momento, ¿verdad? Lo dijo el mismo Doria Medina. Yo voy a apoyar a Rodrigo Paz Pereira, pero no voy a condicionar el voto de la gente que votó por la Alianza Unidad. Tendrán que analizar las propuestas y tendrán que tomar decisiones por su cuenta. Tomaron decisiones y la mayoría de esos votos ha favorecido a Tuto Quiroga. A Tuto Quiroga. Otros indicadores muy interesantes que se hagan en esta encuesta de la red Unitel, cuyo resultado más importante es ese que ustedes ven en la pantalla, ¿verdad?
es el más importante. 47% Tuto, 39,3% Rodrigo Paz Pereira. ¿Quién está más capacitado para resolver los problemas del país? Era otras preguntas que hizo esta encuesta de la red Unitel, ¿no? ¿Quién en la falta de dólares, narcotráfico, falta de combustibles, situación política, el tema de la inflación, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema del medio ambiente? En absolutamente todos estos indicadores la gente siente que está más capacitado Tuto Quiroga que Rodrigo Paz para resolver estos problemas. ¿Qué pasó? Sencillo. Esta parte de la campaña la tomó Edman Lara y no es precisamente el principal referente de la capacidad que puedan tener en el PDC sobre todos estos factores. Quizá el más indicado, el abanderado en esto tendría que ser Rodrigo Paz Pereira, pero como les digo, Edman Lara ha seguido una ruta de campaña, al parecer equivocada, y Rodrigo Paz Pereira ha estado más distraído en tratar de explicar lo que decía Rodrigo Paz Pereira, lo que decía Edman Lara, ¿verdad? Y claro está, no se habló, no se explicó a detalle, no se le hizo entender a la gente lo capacitados o no que puedan estar y todo su equipo económico, ¿no?, para resolver todos estos problemas. Tuto hizo su trabajo, hizo lo suyo, ¿no es cierto? Lo propio su candidato a la vicepresidencia, que cambió la percepción que la gente tenía de él, ¿no?, en algunas semanas en las que ha tenido que estudiar intensamente, ¿verdad? Se hizo otra pregunta en esta encuesta de la red Unitel sobre, entre los candidatos a la vicepresidencia, ¿quién estaba más capacitado para dirigir la Asamblea Legislativa? Y aparecía, apenas con una diferencia de un punto, por encima J.P. Velasco, que en su momento fue motivo de memes, se le criticó por su inexperiencia, él mismo decía, yo no sé, voy a aprender, es mi primera vez, que esto que el otro, ¿no? Y está por encima de Edman Lara. O sea, algo se ha tenido que hacer mal, ¿verdad? Algo se ha tenido que... Sí se toma en cuenta, obviamente, los resultados de esta encuesta como absolutamente contundentes, válidos, transparentes. Mucha gente dirá, no creemos en las encuestas. No, ¿cómo creer en las encuestas? Miren lo que pasó en la primera vuelta. Pero sobre lo que hay, que son resultados, se entiende, trabajados científicamente y con una ficha técnica presentada ante el Tribunal Supremo Electoral, sobre lo que hay es lo que tienes para hacer análisis, ¿verdad? Bueno, son varios indicadores que ha presentado la red Unitel, ¿no? Y son indicadores que obviamente tienen que preocupar, en este caso, al partido de Rodrigo Paz Pereira. Sobre esa migración de voto que les hablaba, ¿no? Sobre esa migración del voto que hubo en relación a la primera vuelta. Tuto Quiroga captó un 5% de los votos de Rodrigo Paz. O sea, le robó votos a Rodrigo Paz. Un 10% de los votos que obtuvo en la primera vuelta Samuel Doria Medina. Un 3% de otros partidos, llámale vos Manfred Reyes Villa, Andrónico Rodríguez, qué sé yo, ¿verdad? En el caso de Rodrigo Paz, solamente 3% de los votos de Samuel Doria Medina es lo que capitalizó. 4% de los votos de otros partidos. Llámale Mas, llámale Andrónico Rodríguez, llámale Manfred Reyes Villa, ¿verdad? Poco comparado con la expectativa que seguramente tenían, y los mismos analistas decían, ¿no? El que tiene más posibilidades de ganar la segunda vuelta es un Rodrigo Paz que, identificado con el sector popular del país, podría atraer el voto de los evistas, de los androniquistas, de los masistas, pero no ha sido así. ¿Qué pasó? Y volvemos al tema de Edman Lara, ¿verdad? Otro indicador en esta encuesta, el voto de los jóvenes en este país, que es determinante. La mayoría de los jóvenes está apostando por Tuto Quiroga. La mayoría de los jóvenes está apostando por Tuto Quiroga. Que en un primer momento estos jóvenes cuestionaban a J.P. Velasco, ¿verdad? Pero los han puesto en la balanza, Velasco, Lara, bueno, me voy con Velasco. Porque al joven de hoy no le gusta que lo intimiden, que lo amenacen, que le hagan sentir inseguro, ¿no? Que le hagan sentir condicionado al voto, ¿verdad? Y en algún momento Edman Lara pareciera haber transmitido ese tipo de sensaciones, ¿no? Que es un recurso que en su momento le pudo haber funcionado al MAS, a un Evo Morales, que tenía todas las condiciones de un liderazgo que la gente de alguna manera
reconocía, ¿verdad? Pero cuando tú estás preparándote para ser líder y vas cometiendo errores, no vas a tener el mismo efecto, ¿verdad? Y la gente dice, no, pero ¿qué me está diciendo a mí? Hay muchos análisis que seguramente van a hacer en el PDC. Reitero, hay todavía tiempo para que cambien, como también tiempo para que Tuto Quiroga se fortalezca. En el oriente del país se ha fortalecido por completo. En el occidente del país pareciera ser que Rodrigo Paz, que debió haber sumado bastante, inclusive ha restado. ¿Y eso a qué obliga? A un cambio de estrategias. Si no cambias de estrategias, el resultado de la próxima encuesta no va a variar mucho en relación a esta que acabamos de conocer.